Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a la clase de estudios sociales. Las características del Estado laico. En esta clase vamos a analizar los rasgos esenciales del Estado laico, separación Estado-Iglesia, la modernización estatal, la educación laica e incorporación de la mujer en la vida pública. ¿Qué es un Estado laico? Desde el periodo colonial, el Imperio español acompañó su proceso de conquista y dominación con ideas que justifican sus acciones. Entre estas ideas se puede mencionar que España y Europa representaban la cuna de la civilización, por tanto era necesario expandirla. La superioridad racial justificaba la subordinación y explotación de los indígenas, y el convencimiento de que era obligación de la corona española convertir al catolicismo a los habitantes del Nuevo Mundo. Los españoles se esmeraron en cumplir esta evangelización a lo largo de 300 años. Como una consecuencia de este proceso, las nuevas repúblicas latinoamericanas nacieron muy vinculadas a la Iglesia Católica como herencia colonial. En la primera constitución del Ecuador se afirma que Dios es el único y máximo regidor del destino del país y se reconoce a la Iglesia Católica Apostólica Romana como la única religión posible dentro del territorio ecuatoriano. La Iglesia Católica poseía gran cantidad de tierras a lo largo de la zona andina, cobraba el diezmo, llevaba el registro de nacimientos, matrimonios y muertes, presentaba candidatos para el Senado y estaba íntimamente relacionada con los conservadores y terratenientes. Tenía una red de párrocos o curas a lo largo de la región interandina y también en el litoral, aunque en menor número. Por su parte, los liberales deseaban expandir sus ideales de libertad de pensamiento y de culto. En este contexto, pensaban que para lograr que el país se vinculara a la corriente de progreso que se vivía en Europa, era necesario establecer un Estado laico, es decir, separar las funciones públicas de las eclesiásticas, romper los vínculos del Estado con el pensamiento religioso de la época. Estado laico. En la Constitución de 1897 se promulga la libertad de conciencia, cultos y la igualdad de los ciudadanos frente a la ley. La libertad de conciencia era un principio liberal que permitió el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Las personas eran consideradas ciudadanos con derechos iguales ante la ley, sin importar sus creencias religiosas o sus inclinaciones políticas. Este hecho se registró como una gran conquista, pues la Constitución de 1869 decía que para ser ciudadano era necesario ser católico. En las dos presidencias de Alfaro y en el gobierno interino de Leonidas Plaza se llevaron adelante algunas reformas que permitieron la modernización del país, concretando la separación de la Iglesia del Estado. Se prohibió al clero participar en la vida política del país. El gobierno alfarista proclamó la ley de patronato en la que se declaraba que el Estado era autónomo y no debía responder a los intereses de la Iglesia. En esta época, la Iglesia Católica era el terrateniente más importante de la región interandina. El Estado nacionalizó sus haciendas, pero no repartió la tierra a los campesinos, sino que la arrendó. Se creó el registro civil y los cementerios dejaron de estar a cargo de la Iglesia. Así, el Estado empezó a registrar a su población de forma independiente a la religión que tuvieran. Se controló las transferencias de fondos públicos a la Iglesia. Se retiró a la Iglesia de algunas organizaciones de beneficencia y se fundaron juntas para la ayuda social. El Estado creó el sistema de educación laico y gratuito.
tanto para hombres como para mujeres. En inicio se enfrentó la dificultad de no contar con suficientes maestros. La creación de normales, en donde se formaron los docentes, ayudó a superar esta dificultad. Modernización del Estado. En 1897 se creó una nueva ley de moneda, en la que se impuso el patrón oro para regular las emisiones de billetes. En otras palabras, el dinero de papel debía tener un respaldo en oro para tener valor. Esta medida benefició a los bancos del litoral que contaban con mayores reservas de oro. Para favorecer el comercio internacional se disminuyeron los impuestos de exportación e importación. Esto provocó rechazo de las élites andinas, que deseaban proteger sus mercados de la invasión de productos extranjeros. La construcción del ferrocarril fue una obra compleja y costosa, sin embargo, fue la más importante para integrar al país. Este medio de transporte dinamizó la economía y favoreció el comercio entre mercados internos y hacia el exterior. Frente a la deuda externa, Alfaro enfrentó una contradicción. En 1896 dispuso la suspensión del pago de la deuda hasta negociar de manera honrosa y equitativa. No obstante, la construcción del ferrocarril tuvo como resultado un incremento de la deuda y colocó las finanzas del Estado en una situación muy difícil. Educación. La revolución liberal instauró la educación primaria, laica y gratuita para hombres y mujeres. Se fundaron numerosas instituciones educativas y escuelas normales para formar maestros. El incremento de número de estudiantes fue notable en todos los niveles de educación. Participación de la mujer. La situación de la mujer cambió notablemente con la Revolución Liberal. Accedieron a la educación y al trabajo remunerado fuera del hogar. También pudieron escribir para revistas y periódicos. Existe el registro de mujeres valientes que participaron en las luchas liberales. Si bien hubo muchos cambios, no se consideró a la mujer el derecho a participar en la vida política a través del voto hasta 1929. Esto ha sido la clase de estudios sociales del día de hoy. No se olviden lavarse siempre las manitos y no salir de casa si no es necesario. Chao, 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 chao. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal.